Hola, muy buenas noches, Dios te bendiga. Mi nombre es César Fernández y estoy aquí para encontrarnos con todos ustedes en esta noche especial. Voy a compartir con ustedes un tema muy importante, uno de los principios de victoria que nosotros aprendemos para poder tener una vida victoriosa. Quiero compartir contigo esta noche la salvación. Pero antes de continuar con eso, quiero darte la bienvenida. Gracias a este canal en vivo que estamos a través de la red de hombres cristianos de la Misión Cristiana Esmirna del Perú. Esto es Facebook Live en vivo y bueno, estamos aquí para compartir y poder aprender acerca de la palabra de Dios. Este es un momento muy especial a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en nuestra nación y en el mundo entero. La Biblia dice que, bueno, no debemos tener mucho cuidado, sí, mucha prudencia, pero no pensar que este es el fin del mundo, sino es algo que tenemos que atravesar y pasarlo confiando en Dios y haciendo las cosas que son correctas. Entonces quiero empezar contigo esta noche y bienvenido una vez más a todos los amigos que nos están viendo por Facebook Live. Entonces quiero empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti y compartir con la gente, con los hombres y poder enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una página que ha sido inicialmente creada para los hombres, pero a través de esta página también nosotros lo que hacemos es evangelizar y vamos a compartir hoy día la palabra de Dios para todos, hombres, mujeres, todos en realidad. Entonces vamos a pasar un tiempo donde vamos a aprender paso a paso y vamos a leer la Biblia, vamos a aprender un poquito acerca de las palabras de Dios, qué dice Dios acerca de la salvación, por qué la salvación, un tema muy comentado, por qué necesito ser salvo de qué, yo estoy bien, estoy tranquilo, tengo mi vida, tengo lo que estoy haciendo, pero hay algo más importante que eso, hay algo que Dios quiere que nosotros veamos y que nosotros conozcamos qué es lo que Él piensa. Entonces, quiero empezar con un punto muy importante en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, vamos a hablar acerca de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, ¿por qué? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva criatura. Escuchemos bien, leámoslo bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir acá? ¿Por qué dice en primer lugar, de modo que si alguno está en Cristo? ¿Cómo? ¿No estoy en Cristo ahora? Ahora en mi vida. Dos, una nueva criatura. O sea que, ¿y antes qué era? No era, ¿qué era antes? Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas? Y ahora todas son hechas nuevas. Hechas nuevas. ¿Qué cosas son hechas nuevas ahora? Bueno, bien claramente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo saber que tú estás en Cristo, Jesús? En Cristo, en San Juan capítulo 1, versículo 12, dice claramente que si más a toda aquella persona que le recibió, que cree en su nombre, Dios le da el derecho o la potestad de ser hijo de Dios. Mira, entonces, de esta manera, tú te das cuenta que estás en Cristo Jesús. De modo que si más a todos aquellos que creen en su nombre, uno, creemos en su nombre, dos, los que le recibieron a Jesús como su Señor y Salvador personal, Dios les da el derecho, les da la potestad de ser hijos de Dios. Eso lo dice la Biblia en San Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces, de esta manera nosotros sabemos que estamos en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes que estás en Cristo Jesús?
Si a todos aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador personal, Dios les da el derecho de ser su hijo. Entonces, antes que somos simplemente criaturas, creación, porque criatura viene de la palabra creación. Somos creación de Dios, por supuesto, imagen de Dios, imagen semejante de Dios, pero todo lo que le recibieron, todo lo que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. De esta manera pasan a ser una nueva criatura, una nueva persona, una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? Bueno, nuestro modo de vivir antiguo, nuestras cosas que hemos tenido antes, cosas que no eran agradables a Dios, mentiras, deshonestidad, odio, resentimiento, cólera, cosas así, lo que nosotros hemos hecho antes, ¿no? Trampas, engaños, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. A partir de Cristo Jesús hay un empezar de nuevo, es un nuevo comienzo, de modo que si estás en Cristo Jesús, es un corte que se hace para que tú empieces en tu vida a vivir nuevamente con Él. Entonces, una nueva creación, un nuevo empezar. Para todos nosotros que alguna vez hemos deseado empezar, ¿cuántas veces nosotros hemos querido empezar de nuevo? Hemos querido hacer las cosas bien. Generalmente cuando estamos en fin de año, para pasar otro año, decimos, este año va a ser diferente, este año voy a hacer las cosas bien, voy a trabajar, voy a atender a mi familia, voy a ayudar a mis padres, pero terminamos tal vez empezando bien, con buenas intenciones, pero terminamos mal nuevamente. Entonces quiero decirte algo, antes de poder empezar a conocer buenas noticias acerca de la salvación, primero vamos empezando por algo muy importante que nosotros debemos entender. ¿Por qué necesitamos convertirnos en una nueva creación? Es una pregunta. 2, ¿por qué necesitamos la salvación? ¿Por qué tú necesitas ser salvo? ¿Por qué necesitas ser salvo tú? ¿Por qué necesito ser salvo yo? ¿Por qué necesito ser una nueva creación yo? ¿Cuál es la verdad de todo esto? La salvación. ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Y salvo de qué? No me están esclavizando, no me están haciendo nada malo. ¿Salvo de qué? Se pregunta. Primero hay que entender algo, que existe un problema muy grande en el mundo, muy grande, y en la vida de cada persona. Y es que algo es que ha causado una separación entre Dios y el hombre. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez tú te has sentido separado de Dios? Casi la mayoría lo hemos sentido. Esto no es nada de otro mundo. La separación que causa que nosotros estemos separados de Dios o Dios de nosotros es algo, una sola palabra se resume todo eso. Hay un problema por el cual nosotros estamos separados de Dios y eso se llama pecado. Pecado es algo que va en contra de la voluntad de Dios que uno hace, en contra de los principios que Él ha establecido, en contra de lo que Él nos dice, que es lo bueno, que es lo correcto, moralmente correcto, que nosotros debemos hacer, y nosotros hacemos todo lo contrario. Entonces, ahí es donde se genera el pecado. Entonces, déjame leer esto. Existe una brecha incalculable que separa a Dios del hombre. Pero muchos decimos, pero yo estoy con Dios, yo estoy con Dios, tengo a Dios presente todos los días en mi vida. ¿Cómo dices tú que existe una brecha, una separación entre Dios y los hombres? La causa de esta separación eterna entre Dios y el hombre se llama pecado. Esa es la separación. ¿Por qué estamos separados de Dios? ¿Por qué el hombre no puede acercarse a Dios? ¿Por qué el hombre no puede comunicarse con Dios? ¿Por qué al hombre es tan difícil conversar con Dios, tener una amistad con Dios? Por el pecado, porque el pecado no nos deja acercarnos a Dios. El pecado nos hunde, nos destruye la vida, nos hace perder el rumbo de la vida. Lo que Dios ha tenido preparado para nosotros, por el pecado, nosotros perdemos la oportunidad de completar lo que Dios tiene para nosotros.
Entonces, ¿te has sentido alguna vez tú separado de Dios? No eres el único, todos lo hemos sentido. Muchos que han notado esta gran separación creen que si van o meditan o aprenden más acerca de una cultura, de una cultura religiosa, o simplemente van a un santuario, a un lugar, a un templo, piensan que estarán más cerca de Dios. Pero la separación de Dios, quiero decirte, no es física y no es mental. La separación de Dios es mucho más otra cosa. ¿Qué causa la separación entre Dios y el hombre? ¿Cuál es la causa por la cual el hombre está separado de Dios? ¿Cuál es la causa por la cual el hombre se aparta de Dios, se aleja de Dios? ¿Por qué? ¿Por nuestras propias decisiones personales? ¿Por qué? Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice claramente: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Escucha bien, la mano de Dios no se ha acortado para salvar al hombre o a la mujer, a la humanidad, no. El oído de Dios no se ha endurecido, no está sordo Dios para no oírnos, dice aquí. Pero nuestras iniquidades, escucha muy bien, nuestras iniquidades, palabra nueva en el diccionario o en el vocabulario de nosotros, iniquidades. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados han hecho que oculte su rostro para no oírnos. Mira, dice claramente, nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados han hecho que Dios oculte su rostro de nosotros para no oírnos. Qué tremendo. No es culpa de Dios, es de decisión del hombre. Nuestras iniquidades, ¿qué es la palabra iniquidad? Es el acto o la actitud de tener una vida de maldad, de egoísmo, de estar dispuesto a hacer lo malo, a odiar, deliberadamente a hacer maldad. Eso es iniquidad. Un hombre, una mujer que está comprometida con la maldad, con el odio, la envidia, el resentimiento, y deliberadamente dice: yo le odio, yo le voy a causar daño. Eso es iniquidad, una raíz que te hace a ti vivir terriblemente mal, destruida, infeliz. Y por eso es que estamos separados de Dios, es por eso que estamos alejados de Dios. Son nuestras iniquidades, son nuestros pecados que ha hecho que nosotros nos apartemos de Dios, que ha hecho que Dios esté separado de nosotros, que ha hecho que Él no nos escuche y no nos vea por nuestra decisión personal de no querer acercarnos a Dios. Es que Dios no me ayuda, no es así. Es que, ¿por qué Dios me da esta prueba? ¿Por qué Dios ve mi sufrimiento y estoy pasando por esto? ¿Por qué no me ayuda? ¿Dónde está Dios? La respuesta está aquí, Isaías 59, 1, 2. Fueron nuestras iniquidades, fueron nuestras rebeldías, fueron nuestras maldades, fueron nuestro estilo de vida egoísta, de decirle a Dios: no te quiero en mi vida, yo solamente quiero estar viviendo de acuerdo a mi voluntad. Yo quiero hacer lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, mas no quiero estar contigo, Dios. Déjame en paz, Dios, déjame tranquilo. Es mi vida lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer porque yo soy el único que puede dirigir mi vida. Así le hemos tratado a Dios, así le hemos hecho a Dios, así le hemos dicho con nuestras acciones. Cuando nos han dicho: ¿quieres conocer a Jesús? Y nosotros hemos respondido: no quiero, de Dios no quiero nada, yo vivo mi vida solo, yo trabajo, mi trabajo me da de comer, mis animales me dan de comer, yo tengo fuerzas para seguir adelante. Pero dice la Biblia, la separación que existe entre Dios y el hombre es causada por el pecado. Y no hay ningún hombre en la tierra que no haya cometido ningún pecado. Eso lo dice la Biblia, pero, siempre hay un pero, hubo uno, déjame decirte, hubo uno que nunca conoció pecado. Hubo uno que nunca cometió pecado.
hubo uno, se llama Jesús de Nazaret. Entonces, dice aquí, la separación entre Dios y el hombre es una separación moral. Dios es santo, el hombre no. Dios es justo, el hombre no. Dios es bueno, el hombre egoísta. Dios es amoroso, el hombre odia. Entonces, Dios no puede vivir con un hombre que es egoísta, odioso, envidioso, que no es bueno, es malo, deshonesto, tramposo. Dios, siendo Dios justo, puro, santo, amoroso, ¿cómo va a vivir con un hombre lleno de estas características? No puede. Por eso es que estamos separados de Dios. Por eso es que no congeniamos con Dios. Por eso es que no conectamos con Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Déjame decirte algo. La paga del pecado, por pecar hay una paga. Nosotros todos sabemos que nuestros actos tienen consecuencias, sean buenas o sean malas. La paga del pecado es muerte. O sea, aquel que dice, a mí me gusta ser promiscuo, me gusta vivir así como vivo yo, que no me digan nadie, nada, no te metas con mi vida, que yo no me meto en la tuya, respeta mi vida porque yo respeto a los demás. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Claramente dice acá, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice claramente, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. No hay otro. A través de Jesucristo tenemos vida eterna. Eso es lo que queremos compartir. El tema es que hay un problema y el problema es el pecado. Por eso es que estamos separados de Dios. Nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra actitud, nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, los comentarios que hacemos, las groserías que salen de la boca, las miradas de doble sentido, los chistes de doble sentido, las miradas incorrectas que salen de nosotros, todo eso hace que nos estemos separados de Dios. El orgullo, la altivez, todo hace que nos estemos separados de Dios. Dios no puede vivir con personas así. Pero, siempre pero, yo te dije que ahí veo una persona que nunca conoció pecado. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Hoy te voy a dar la solución también para eso. Dios no nos ha dejado sin solución. Dios nos ha dicho, ya pecaste, ya perdiste tu vida, te destruiste, te perdiste, hiciste lo que queriste, ya no hay solución para ti, estás frito, el infierno es para ti. No, por algo dice la Biblia claramente que Dios nos amó eternamente a nosotros, nos dio una solución. El sacrificio de Dios y la sustitución. Hubo un sacrificio y alguien tuvo que pagar el precio para que nosotros no tendremos que morir así alejados de Dios. La justicia de Dios demanda un sacrificio por el pecado del hombre. Jesucristo vino a hacer ese sacrificio al pagar por el pecado y el precio por nuestros pecados en la cruz. Mira, Jesucristo vino a hacer ese sacrificio. La justicia de Dios demanda un sacrificio por el pecado del hombre. Dios es justo. Dios demanda justicia. Y no va a dejar pasar por alto el pecado sin castigo, porque Dios es justo, es un juez justo. Por eso te digo, cuando alguien te lleva a los tribunales aquí en Tarapoto, en San Martín o en cualquier parte del mundo y te demanda y te calumnia y van a juicio delante del juez, comienzas tú a demostrar tu inocencia. Y si tú sales librado aquí, entonces no irás a ningún
a ningún centro penitenciario, ¿no? Pero demuestras tu inocencia siempre en el juzgado, siempre con los jueces. Dios es un Dios justo también. Dios demandará justicia por causa del pecado del hombre. Ya que Dios es santo y recto y justo, Él no puede permitir que el pecado pase por alto sin ser castigado. Él es amoroso y compasivo. No quiere que todo hombre o ser humano esté apartado de Él eternamente. La solución divina a este problema era que Jesús, el único Hijo de Dios, se convirtiera en el sacrificio por el pecado. Pero ¿por qué no nosotros? ¿Por qué Jesús? Porque Él fue el único que no pecó. La Biblia dice que en Él no fue hallado pecado. Él no conoció pecado. Tú y yo sí. Nosotros hemos pecado. Hebreos capítulo 9, versículos 26 y 28. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él tuvo que sacrificarse para quitar de en medio el pecado que nos detenía a nosotros para acercarnos a Dios. Y de la manera que está establecido para que, escucha bien esto, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de aquellos que vivieron antes de Él, porque en Él empieza todo, antes de Cristo y después de Cristo. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero va a aparecer nuevamente por segunda vez, sin relación con el pecado ya, para salvar a los que le esperan. La pregunta es, ¿tú le estás esperando? La pregunta es, ¿le estamos esperando a Jesús que vuelva por segunda vez? Y si tú me dices, sí, lo estoy esperando, ¿cómo lo estás esperando? ¿Como una nueva criatura? ¿Lo estás esperando como hijo de Dios? ¿O lo estás esperando con tu vida antigua, con tu vida pasada, como el hombre pasado que le gusta estar en cosas incorrectas, que va contra los principios y la voluntad de Dios? ¿Cómo lo estás esperando? Pero el día que Él venga, va a venir a llevar, dice la Biblia, a los que le esperan, a salvar a los que le esperan. Y los que le esperan acá habla de aquellos que conocieron a Jesús, le recibieron como su Señor y Salvador personal. Entonces, la solución para el pecado del hombre se llama Jesucristo. No hay otro. La solución para el pecado del hombre se llama Jesucristo de Nazaret, el único Hijo de Dios que pagó el precio por el pecado del hombre, que se tuvo que sacrificar a sí mismo una sola vez y para siempre por aquellos antes de Él y aquellos después de Él. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó en la cruz? Muchos no lo saben. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario? Jesús tomó nuestro lugar y nuestro castigo, lo intercambió su justicia por nuestros pecados. Él tomó nuestra maldición y nos dio su bendición. Por su vida sin pecado, Él era el único calificado que podía pagar la pena y por el pecado del hombre y hacer un puente en el vacío que había entre Dios y el hombre. Él, a través de Jesús, nosotros podemos acercarnos al Padre, a Dios, sin ningún problema. Antes estábamos separados de Dios por el pecado, pero Él, cuando vino y tomó el lugar, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó, y hoy en día está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, a través de Él nosotros podemos acercarnos a Dios sin ningún problema. Según de Corintios 5:21, escucha bien lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Mira, por ti y por mí,
Dios hizo de Jesucristo, el que no cometió pecado, le hizo maldición, lo hizo maldito. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Dónde dice eso? Según Corintios 5:21, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición del pecado, haciéndose maldición por nosotros. Él se hizo maldición, Él se hizo maldito. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y quién crees que fue crucificado en una cruz de madera? Jesucristo. Jesucristo, el único. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en la cruz del Calvario? Jesucristo dio su vida por ti y por mí, para salvarnos y darnos vida eterna, perdón de pecados y vida eterna. Mucha gente busca vida eterna de otra manera, pero no solemos encontrar en Jesús vida eterna por toda la eternidad. El resultado de todo esto, ¿cuál es el resultado de todo esto? Nuestra salvación y nuestra reconciliación con Dios. Ahora tengo la seguridad de que no voy al infierno, ahora tengo la seguridad de que voy al cielo y que estoy reconciliado con Dios. A través de Jesús hemos obtenido salvación, perdón de pecados, salvación, vida eterna y reconciliación con Dios. Ahora sí puedo tener una vida con Dios. Cristo murió en la cruz para que nosotros pudiésemos recibir el perdón por nuestros pecados, para que fuésemos reconciliados con Dios y tengamos vida eterna. ¿Quién no quiere esto? ¡Qué tremendo! Esto es algo maravilloso que solamente Dios puede dar. Otra gente no te lo va a dar. El esposo o la esposa no te lo va a dar. El trabajo no te lo va a dar. El dinero no te lo va a dar. Los negocios no te lo van a dar. El éxito no te lo va a dar. Solamente Jesús, Papá Dios. Todos hemos pecado, escucha esto. Todos hemos pecado contra un Dios santo y justo. La paga del pecado es la eterna separación de Dios. ¿Dónde? En el infierno. Nadie quiere ir allá, pero estamos haciendo todo para irnos allá. Nadie quiere ir al infierno. Si tú le preguntas a la gente, si tú te mueres hoy día, ¿dónde crees que te vas? ¿Al cielo o al infierno? La gente dice, mucha gente dice al cielo. Ah, qué bien. Otros dicen al infierno. Pero nadie quiere al infierno. Están haciendo las cosas mal. Están viviendo de una manera terriblemente que va contra la voluntad y la moral de Dios, pero quieren ir al cielo. Creen que así van a ir al cielo. Déjame darte una noticia, tal vez no agradable, pero eso no va a suceder. A menos que tú te arrepientas de tu pecado, pidas perdón a Dios, reconozcas que Él es el único que puede perdonarte y lo aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Dice aquí, Dios es justo y debe castigar el pecado. Él también es amoroso y no desea que nosotros vayamos al infierno para siempre. Él no quiere que vayamos al infierno. Entonces, ¿por qué dice la gente? ¿Por qué creó Dios el infierno para la gente? Si nos ama tanto, ¿por qué nos va a mandar al infierno? No, no es que creó Dios el infierno para ti y para mí. Dios creó el infierno, sí, pero para Satanás y sus demonios, no para nosotros. ¿Pero por qué? Es porque Satanás hizo lo incorrecto, porque Satanás se rebeló contra Dios, porque Satanás quiso quitarle el poder a Dios supuestamente y no fue así. Se equivocó, pecó y terminó en el infierno. Se llenó de orgullo y terminó, pues va a terminar un día en el infierno con todos aquellos que no quieren obedecer o no quieren aceptar, no quieren recibir vida eterna de parte de Jesús. Por lo tanto, Él mandó a su Hijo Jesucristo para pagar el castigo del pecado al morir en la cruz. Por su vida sin pecado, la muerte no pudo detener a Jesús. Él resucitó al tercer día entre los muertos. ¿Tú crees eso? Yo sí creo. ¿Tú también crees? En Cristo experimentamos perdón por nuestros pecados y la vida eterna. En Él somos restaurados para presentarnos justos delante de Dios, lo que antes no podíamos, porque antes no sabíamos ni cómo acercarnos a Dios. No teníamos ni idea cómo acercarnos a Dios. Peor conversar con Él, peor hablar de Él. Lo que antes era que nos aburría, lo que antes era que rechazábamos totalmente.
y recibimos una nueva vida como hijos de Dios. Eso se resume en el empezar de nuevo, una vida con Dios. De tal modo que yo diga al pecado, hasta aquí no más voy a vivir contigo. No más voy a practicar el odio, la envidia, el resentimiento, la cólera, el adulterio. No más voy a practicar eso. Nunca más voy a ser engañoso. Voy a dejar el pecado para empezar una nueva vida con Jesús, una nueva vida con Dios. Dice acá, Juan 3:16, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La pregunta es, ¿quieres tener vida eterna? Ven a Jesús, ven a Dios y Él te va a mostrar el camino. Efesios 1:17, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Perdón de pecados a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Antes hemos estado lejos, antes hemos estado haciendo mal las cosas, viviendo a mi modo, pero a través de Jesús Él me acercó al Padre, dice la Biblia. Entonces, ¿qué respuesta vas a dar tú ahora a Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la posición que tú tienes ahora? ¿Qué vas a decidir ahora? Déjame decirte que tú tienes que tomar una decisión, sea positiva o sea negativa, pero siempre tomamos decisiones. La decisión tú de seguir a Cristo, la decisión de que tú aceptes a Jesús, o la decisión de decirle, no todavía, no te necesito, quiero seguir mi vida todavía conforme a lo que yo creo, conforme a mis principios. Pero déjame decirte algo, recibimos el regalo de Dios por fe. Recibimos la salvación de Dios por fe. ¿Tú crees en Dios? Entonces tienes fe en Dios. Ya crees. Al creer en Él quiere decir que tienes fe. Entonces déjame decirte algo. Nosotros recibimos salvación cuando dejamos de confiar en nosotros mismos. Nosotros recibimos salvación cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y ponemos nuestra confianza en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecados y vida eterna. Nuestra salvación es el resultado de la gracia basada en la fe en Cristo Jesús. No está basada nuestra salvación en nuestras obras que nosotros hacemos para ayudar a la gente, para ayudar en tal cosa, en tal proyecto, a tal fulano o acercarme a la iglesia o ver qué hago. No, la salvación no está basada en las obras. No. Nadie puede decir que la salvación está basada en las obras. Nadie en el cielo va a decir que yo vine al cielo por mis obras, por lo que yo hice en la tierra. No. La salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios que nos ha dado a nosotros a través de Jesucristo, su único Hijo. Al morir en la cruz del Calvario, derramó su sangre, nos dio acceso al Padre, dio perdón de pecados y dio acceso al Padre. Pero el perdón de pecados viene cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal, cuando tú le recibes. San Juan 1:12, los que creen en su nombre, a los que le recibieron, Dios les da el derecho de ser hijo de Dios, y no solamente te da perdón, sino que te concede el derecho de que tú seas su hijo. Entonces, Romanos 19:10 dice claramente, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cómo es eso? Si confiesas con tu boca, si hablas con la boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, yo sé que tú crees que Jesús resucitó al tercer día de los muertos. Serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Efesios, con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que confesar que Jesús es el Señor, que Él resucitó al tercer entre los muertos. Tú tienes que confesar pidiéndole perdón, reconociendo el pecado en que has vivido y pidiéndole perdón. Y Él va a darte la gracia y el favor y te va a perdonar y te va a conceder ser su hijo. Efesios 2, 8, 9, para todos aquellos que tienen un concepto de que por las obras que hacen aquí en la tierra van a estar en el cielo, pueden hacer buenas obras, pero su vida es una doble vida. En el día es un buen profesional, en el día es una buena persona, en el día es un buen padre, en el día es un buen negociante, en el día es un hombre exitoso, un hombre público, pero en la noche tiene una doble vida que avergüenza, una doble vida que no quisiera que su familia se entere de las cosas que hace para llevar el alimento a la casa, o los engaños, o las mentiras, o los negocios fraudulentos, o que hace para beneficiarse a sí mismo y a expensas de otros y que otros salgan perjudicados. Exitoso en el día y en la noche, totalmente una vida desenfrenada. Entonces, escucha muy bien, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia es un regalo inmerecido que no hemos merecido tú y yo, por medio de la fe. ¿Fe en quién? ¿Fe en quién? ¿Fe en quién? En Jesucristo, porque cuando crees en su nombre, le recibes. Fe en Jesús. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no proviene de nosotros, la salvación proviene de Dios. No es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, sino es un regalo de Dios. Es una gracia de Dios que no hemos merecido. Esa gracia solamente puede suceder a través de Jesucristo, que Él me acercó al Padre. Antes yo estaba lejos de Dios, pero a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él me acercó al Padre, a Dios. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sigues confiando en ti mismo o dejarás de hacerlo en ti mismo y empezarás a confiar en Dios? Solamente en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para ti, para mí. Te pregunto, ¿estás dispuesto tú a apartarte de todo lo que la Biblia llama pecado? De todo lo que es moralmente incorrecto contra Dios, delante de Dios. Te pregunto algo, ¿tú estás dispuesto a confesar que Jesús es el Señor y que sea el amo de tu vida? ¿Estás dispuesto tú a seguirle y obedecerlo por el resto de tu vida? ¿Qué dices tú? ¿Tú puedes hacerlo? Sí. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? Eso depende de ti. Pero esta noche yo quiero terminar con esto, que hemos dicho claramente, que existe una separación entre Dios y el hombre, el pecado. Pero para Dios no hay nada imposible. Él no va a dejar que el hombre se pierda eternamente, o Él no quiere que el hombre se vaya al infierno, esté separado de Él eternamente, sino que Él nos ofreció una solución incomparable, inmerecida, que nadie se imaginó. Su único Hijo, que pagó el precio en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos perdón de pecado y vida eterna. Tercero, ¿qué vas a responder tú ante eso? Si tú te mueres hoy día, ¿a dónde crees que te vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué camino tú vas a escoger? ¿El camino correcto, el camino que agrada a Dios, o el camino que tú vivías antes, o tus propios caminos, o tu propia vida, o tu propio destino? ¿O tú eres de aquellos que dicen, no se metan en mi vida porque no me meto en la tuya? Respeten mi vida y respeten tu vida. Todos respetamos, nadie se está metiendo en la vida de nadie, pero tú eres el único que puede decidir si vas a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Tú eres el único que va a decidir ir al cielo, nadie más. Entonces, si tú estás dispuesto, haz conmigo esta oración en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo. Padre Celestial, reconozco la separación que hay entre nosotros. Yo confieso que he pecado. Te pido perdón por mi pecado, ya que he caído fuera de tu gloria. Te agradezco por haber mandado a tu Hijo Jesús
a pagar el precio por mi pecado. Yo creo que Él murió en la cruz por mí. Yo creo que tú lo levantaste de la muerte. Te pido perdón por mis pecados y te quiero pedir que me perdones y me limpies. Quiero dar la espalda a todo lo que la Biblia llama pecado y te recibo como mi Señor, amo y Salvador. Ayúdame a amarte y servirte y obedecerte por el resto de mi vida en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte con un corazón sincero, sinceramente, no por obligación, no por quedar bien con tu papá, con tu mamá, con tus amigos, con el pastor, no por quedar bien con alguien. Si tú has hecho esto por Dios, para ti mismo, déjame decirte que Dios va a visitar, va a hacer algo maravilloso en tu vida. Las puertas abiertas para ti de parte de Dios están ahí. La Biblia dice, San Juan 1:12, a los que creen en su nombre, a los que la recibieron como su Señor y Salvador personal, Dios les dio el derecho de ser hijo de Dios. Campeón, tú puedes. Estamos aquí para ayudarnos y seguir adelante. En medio de esta situación que nos toca vivir, yo te animo a buscar a Dios, a conocerle a Dios, a caminar con Dios. En este tiempo que estamos con familia, en la casa, con la esposa, con los hijos, y tal vez la tensión crece porque no hemos estado acostumbrados a estar tanto tiempo juntos así, pero déjame decirte que es el momento más importante de tu vida, que te toca estar junto con tu familia y que te toca estar delante de Dios. Yo te animo a que tú comiences a leer tu Biblia. Lee San Juan capítulo 1 en adelante. Hoy día lees San Juan capítulo 1, mañana puedes leer San Juan capítulo 2. Léelo, empieza a conocer a Dios, conversa con Él, acércate a Él. Si tú quieres reconciliarte con Dios, tú quieres caminar con Dios, tú quieres vivir con Dios y has cometido muchos errores y no sabes cómo acercarte a Dios por la vergüenza o por lo que qué dirán o lo que han dicho o tal vez tú has dicho he traicionado a Dios, me he apartado. Pero quiero que tú sepas que Dios te ama mucho, la gente, Dios no piensa como la gente lo hace, Dios te ama, te quiere restaurar, te quiere levantar y quiere verte firme, quiere verte feliz con tu familia, quiere verte feliz con Él, quiere que tú cumplas el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, vamos haciendo una oración para que tú puedas reconciliarte con Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, porque me he apartado de ti. Pero ahora, Señor, ayúdame a volver contigo. Ayúdame y dame las fuerzas para no regresar a hacer las cosas que a ti no te agradan. Guíame, Señor, en el nombre de Jesús. Dame fuerzas. Visítame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Estaremos comunicando nuevamente para poder encontrarnos a las 8 de la noche. Mañana estaremos dando aviso para encontrarnos nuevamente aquí a las 8 de la noche en Principios para una vida victoriosa. A las 8 de la noche, no te olvides, de lunes a viernes vamos a estar acá aprovechando el tiempo que Dios nos da para poder seguir. Dios te bendiga, gusto darte. Esta es la página de la Red de Hombres. Por favor, danos un like, síguenos y está atento a lo que tenemos para ti. Lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Hasta luego.